gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos que hables a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, lo que necesitamos en esta hora, Señor. Te pedimos que tú obres en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es el libro de los Hechos, en el versículo 39. Predicaba el domingo pasado acerca del poder del Espíritu Santo, cómo el Señor le dejó a los discípulos, a 12 de sus discípulos, que fueran a predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? A todas las personas, a todas las naciones. Y dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, es el poder de Dios lo que hace la diferencia. No somos nosotros no cambiamos a una persona, no transformamos una vida. Cuando uno ve testimonios de personas, aquí hay testimonios de personas que fueron sacados, Dios los rescató de vicios, Dios los rescató de adicciones, de una familia destruida. No fuimos nosotros, no fue el hombre, fue Dios, fue el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dejó sus 12 discípulos y el día del Pentecostés había 120 que estaban reunidos ahí orando cuando se derramó el Espíritu Santo. Y Pedro empezó a predicar, ¿verdad? Se levantó un Pedro diferente, lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando tú dejas que Dios llene tu vida es transformada. ¿Cuántos lo creen? Es otra, tu vida es diferente. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo y predicó con valor la palabra de Dios. Ese Pedro cobarde ya no estaba, ese Pedro que había negado a Cristo, ya estaba completamente transformado en un Pedro valeroso, en un Pedro diferente. ¿Lleno de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Y hablamos de un vaso, ¿se acuerdan? Que tenemos que venir dispuestos a ser llenos. Porque podemos tener el vaso al revés, ¿verdad? Venimos indispuestos, venimos negados. No, abra su corazón. El Señor no es una religión, no es una tradición. El Espíritu Santo es una persona, es real y quiere cambiar tu vida. Y quiere hacer algo en nosotros. Y aquí dice la palabra de Dios que esta promesa, versículo 39, Hechos 2:39, estamos viendo la palabra de Dios. Dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces, ¿para quién es la promesa? Para los que estaban ahí en Jerusalén ese día, para los que estaban, para sus hijos, para los que están lejos y para cuanto Dios llame. Así que esa promesa te incluye ¿a quién? A ti, a mí, a todos los que han recibido a Cristo en su corazón. Somos parte de esa promesa de ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de Dios. Y luego dice que esos se convirtieron. Entonces Pedro siguió predicando, versículo 40, si lo tienen ahí en la pantalla, por largo rato, y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Así que les predicó de Cristo, que la única manera de volvernos a Él es arrepentirnos. Amén, hermanos. Volvernos de todo corazón al Señor. Versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas. Dice la Biblia aquí que cuando los que creyeron fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Pedro predicó un mensaje poderoso y aquel día se convirtieron 3,000 personas. Y hay algo muy importante, que fueron bautizados. El bautismo, yo quiero predicarles aquí a varias personas nuevas, pero el bautismo es una decisión que uno hace personal, ¿verdad? De ser un discípulo de Cristo, de seguir a Jesús. Porque muchas veces gente puede escuchar el Evangelio por años y nunca tomar este paso de obediencia, este paso de fe. Este paso de fe lo dejó el Señor Jesucristo en Mateo 28:19, ¿verdad? Él le dijo a sus discípulos, les dio este mandamiento, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo los iban a hacer discípulos? Aquí dice la Biblia, bautizándolos, ¿verdad? Si lo tienen Hechos 28:19,
en la pantalla, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenían, hermanos, los discípulos iban a predicar el Evangelio y la gente tenía que ser bautizados, los que creyeran en Él, para hacer un pacto con Dios, un compromiso con Dios, ¿verdad? La Biblia no habla, escúcheme bien, no estoy hablando en contra de alguna tradición o alguna religión, estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia no hay bautismo de niños, no hay en la Biblia ningún registro, porque eso es en lo que nos basamos, en la palabra de Dios, y en la Biblia no hay ningún registro de que los niños se tienen que bautizar, ¿verdad? Cuando usted ve la palabra de Dios, los que se bautizaban eran personas adultas, conscientes. Aún el Señor mismo, el Señor Jesucristo, se bautizó a la edad de 30 años. En Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23, si tienen a ver, esperamos que lo tengan en la pantalla, ¿verdad? Para que podamos leerlo todos. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, 21 al 23. Dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, si lo ven en la pantalla, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron. ¿Qué pasó cuando Jesús se bautizó? El cielo se abrió. O sea, ¿qué pasa cuando nos bautizamos? Hay un mundo espiritual que se abre. Hay un mundo espiritual, hermanos, importante. Vivimos en un mundo material, pero cuando nos bautizamos, decidimos seguir a Jesús, los cielos se abren sobre nosotros. Hay una comunión con Dios, hay una presencia de Dios. No somos salvos cuando nos bautizamos, porque cuando nos bautizamos es una decisión de seguir a Cristo. Somos salvos porque recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos perdonados de nuestros pecados. Pero decidimos servir al Señor, ¿verdad? Para ser sus discípulos. Y aquí dice que Jesús, el siguiente versículo 21, 22 y 23, y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, y me da gusto y gran gozo. El siguiente versículo dice, y Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Entonces, ¿qué edad tenía Jesús cuando se bautizó? 30 años. Entonces, la Biblia no habla de un registro de niños que se bautizan, ¿verdad? Recuerdo cuando la primera vez que prediqué, hermanos, que fui a un pastorado, una persona fue salva, conoció a Cristo en su corazón porque estaba muy atormentada porque se le había muerto un bebé que no había sido bautizado. Entonces, tradicionalmente le habían dicho que su bebé estaba en el limbo. Y la palabra de Dios, qué bella es, qué hermoso es cuando nos da esperanza y cuando nos da vida. Y la Biblia dice que los niños son de Cristo. Digo, ¿sabe qué, señora? Su niño es de Cristo. Su niño no está en el limbo, está en el reino de Dios. Y la Biblia dice que el que no se hace como un niño no puede entrar al reino de Dios. Entonces, al contrario, los niños, el reino de los cielos es de los niños. Y tenemos que hacernos como niños para entrar al reino de los cielos. No en la malicia, sino en el modo de pensar, ¿verdad? Diferente. Entonces, y esta señora cambió, Dios cambió su vida, Dios cambió su corazón, porque ella decidió seguir a Cristo, escuchar la palabra de Dios, se quitó su carga, esa carga tan pesada que traía por esa enseñanza. Pero el punto es que la Biblia nos da la verdadera enseñanza, es la doctrina de Cristo, es la doctrina de los apóstoles. Y la Biblia dice también en Hechos capítulo 8, versículo 36, recuerden que el libro de los Hechos es el libro lo que hicieron los discípulos, lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Hechos 8 habla del bautismo precisamente de Felipe. Aquí se habían bautizado ¿cuántas personas? En el libro de los Hechos, cuando Pedro predicó, 3,000 personas. Y aquí Dios le habla a Felipe, le dice, ve al desierto. Y fue Felipe, obedeció a la voz de Dios, fue al desierto, y allá venía una persona en un carruaje, se acercó a la persona del carruaje, le dijo, súbete a mi carro, y empezó a leer, sé que estaba leyendo al profeta Isaías y no entendía. Entonces Felipe le empezó a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, y el hombre creyó en Jesucristo. Entonces este hombre le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando vio agua, mientras
el versículo 36, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él quería ¿qué? Bautizarse, ser un discípulo de Cristo. Qué bonito es bautizar 3,000 personas, ¿verdad? Una multitud, gloria a Dios. Pero qué hermoso bautizar a una persona, porque lo importante es el compromiso. Lo importante es su decisión. Que esa persona, hermanos, si el Señor ama un alma, el Señor vino a rescatar a los perdidos. El Señor vino por una persona. El Señor, hermanos, alcanza a uno como alcanza a multitudes. Pero lo importante es que usted decida seguir a Cristo Jesús. Aquí en este versículo dice que entonces Felipe lo bautizó, ¿verdad? El versículo 37, siguiente versículo, Iván, por favor. Dice la palabra de Dios que cuando descendieron del agua, a veces se congela la computadora, ¿verdad? 8:36. Y luego dice en el versículo 38, ordenó que detuvieran el carruaje. Dice la palabra de Dios, más adelante, más arriba, por favor. Dice la palabra de Dios que Felipe le dijo al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Algo que quería estar seguro Felipe era que el eunuco creía de qué? De todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora yo quiero decirles, hermanos, el bautismo en Cristo es algo individual, es tu compromiso con Dios, ¿verdad? No es a veces con, qué hermoso cuando hay toda una familia que se bautiza, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso. Pero qué hermoso cuando hay una persona que decide seguir a Cristo. Que aunque otros a lo mejor no quieren o aunque otros no sigan adelante, Él decide seguir a Cristo. Porque tu compromiso es tú y Dios, ¿verdad? Es como cuando alguien a lo mejor se enamora, decía en la mañana con una muchacha, dice, no, me gusta como eres, me gusta, me encanta, ¿verdad? Platicar contigo, me gustas. Y la muchacha enamorada le dice, pues, ¿por qué no te casas conmigo entonces? Y el muchacho dice, pues todavía no estoy preparado. Porque no quiere que, no quiere compromisos. Entonces, el bautismo es un ¿qué? ¿Con quién? ¿Con la iglesia? ¿Con Nueva Esperanza? ¿Conmigo? No, con Dios, con Jesús, con aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Porque donde quiera que tú vayas, vas a ser cristiano. Donde quiera que tú encuentres, vas a ser hijo de Dios, vas a ser hija de Dios y eres un discípulo de Cristo Jesús. Donde quiera que estés, ¿me estás escuchando? Porque no nada más eres cristiano en Colorado ni aquí en Commerce City, ¿verdad? Eres cristiano en Chihuahua y allá donde en Zacatecas o allá donde te encuentres. Allá eres hijo de Dios y tienes que dar testimonio de haber recibido a Cristo en tu corazón. ¿Me está escuchando? Entonces nos convertimos en discípulos de Cristo. Es importante esto. En el siguiente pasaje que vamos a ver, Hechos 16, habla de una familia, ¿verdad? Que ellos decidieron seguir a Cristo. Era el carcelero, dice la Biblia que Pablo y Silas por predicar la palabra de Dios fueron golpeados por los soldados, fueron llevados a un calabozo, los encerraron. Y mire qué importante, hermanos, es tener la llenura del Espíritu Santo. Ahí cuando estaban encerrados en un calabozo, no había, hermanos, iglesia, no había quien tocar el piano, no había música. ¿Verdad? Porque a veces queremos que cuando estamos en problemas la gente se dé cuenta o nos sentimos, o a veces pensamos al revés. Nadie me visitó, nadie me llama, nadie. Y a veces nos vamos a encontrar en esa situación. Pero eso el Señor dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque nadie esté, la presencia del Señor ahí está. La presencia del Espíritu Santo nunca te va a dejar. La presencia del Señor nunca te va a abandonar. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Porque el Señor estaba ahí con Pablo y Silas y mientras ellos estaban presos, azotados, encadenados, dice la Biblia que ellos empezaron a alabar a Dios, a cantar a Dios y a orar. Y los presos los oían. Yo creo que los presos decían, estos cristianos de plano están locos. Mira, están golpeados, están azotados y están cantando. Pero es que no saben, hermanos, que en la alabanza Dios se mueve, Dios habita en medio de la alabanza. Cuando usted esté triste, está afligido, cante alabanzas a Dios. Ya no cante de Vicente Fernández, ¿verdad? De que se fue y que me dejó y que todo allá. Cántame otra vez esa y está ahí hiriéndose más, ¿verdad?
No, usted alabe a Dios. La alabanza trae libertad. Cuando empezaron a cantar, la cárcel tembló, las cadenas se cayeron, hermanos. Hay libertad en Cristo cuando usted comienza a alabar, a adorar. En la presencia del Espíritu Santo nunca lo va a dejar, aunque esté en un hospital solo, aunque esté en una situación sola, aunque esté a lo mejor en un problema grave. Clame a Dios, alabe a Dios, glorifique el nombre del Señor. Y los presos, entonces cuando oyeron esto, hermanos, el temblor, porque la cárcel tembló y las cadenas se cayeron, el carcelero se quiso matar, porque los presos habían escapado. Y dijeron Pablo y Silas: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, no te hagan mal. Porque la ley romana decía que si alguna persona prisionero se escapaba, el soldado tenía que dar su vida por ese prisionero. Pagaban con su vida. Entonces él pensaba: yo estoy muerto. Todos escaparon. Y cuando hermanos Pablo y Silas dijeron: no, no te hagas ningún mal. Hermanos, hay gente afuera que se está haciendo daño, se está haciendo mal, se está quitando la vida. Gente que está, hermanos, afligiéndose. Usted ve simplemente en las noticias, hermanos, cuántos tiroteos hay. ¿Cuántas personas? Tenemos un hermano que ahorita no está aquí, pues está pasando una situación grave con su hermano por un asunto, hermanos, de un accidente. Le disparan a él, a su familia. Es algo terrible, hermanos. Esa gente no tiene paz. Necesitamos nosotros tener paz. Necesitamos nosotros dar el testimonio. No solamente el carro. Le ponemos una placa cristiana, un pescadito, y le ponemos: mira qué carro tan cristiano. Pero cuando nos bajamos, hermanos, con el claxon y con gritos: quítate, burro, de ahí, estás en mi paso. Alaban a Dios. Tenemos que dar testimonio. Y Pablo y Silas estaban ahí dando testimonio del poder de Dios. Y dice la Biblia que esa misma noche, versículo 30 y ¿qué dijimos? 33. Esa misma noche Pablo empezó a hablarles la palabra de Dios, ¿verdad? Empezó a predicarle a toda la familia. Qué bello cuando toda la familia está reunida y escuchando la palabra de Dios. Empezó a predicarles, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con toda su casa. Toda la familia. Qué bello, ¿verdad? Todos se bautizaron. Y aquel hombre que había sido preso ahora estaba bautizando a esas familias. Estaba tomando ese paso de obediencia. Y hermanos, y dice la Biblia que ellos siguieron gozosos. En el siguiente versículo, si puedes ponerlo por favor, dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber, ¿qué, hermanos? Creído en Dios. Qué hermoso. La paz llega a tu hogar, el gozo llega a tu vida cuando tú decides seguir a Cristo. Había un gozo, hermanos, increíble. Pero la Biblia aquí dice, en Hechos capítulo, donde estamos viendo que ellos, hermanos, esos 3,000 personas se bautizaron. Y yo quiero decirles, si alguien decide bautizarse, si alguien decide, dígame: pastor, yo quiero bautizarme. Pueden ser multitudes, o puede ser uno, puede ser una familia que diga: mi familia y yo queremos seguir al Señor. Mi familia y yo queremos bautizarnos. Y qué bello es tomar ese paso, porque toda la familia sigue ahora al Señor y cambia el destino. Lo que antes era un camino de destrucción, ahora es un camino de vida. ¿Me está escuchando? Pero lo importante es que tú creas en Cristo de todo tu corazón, que creas en el Señor de todo tu corazón, y decidir seguir al Señor con todo tu corazón. Pero aparte de esto, la Biblia dice aquí que ellos, hermanos, fueron bautizados. Versículo 42. Todos los que creyeron se dedicaban, en la Biblia dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraternal, en el partimiento del pan y en las oraciones. En estas 4 cosas perseveraban los que habían creído. ¿En qué, hermanos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es perseverar? Perseverar, hermanos, en la versión 60 dice perseverancia, y aquí dice se dedicaban, ¿verdad? En la versión traducción viviente que estamos leyendo. Pero cuando hablamos de perseverancia es dar el fuá, ¿verdad? Es dar el extra. Cuando usted viene cansado del trabajo, cuando quiere alguien prepararse, quiere estudiar,
A veces tienes que esforzarte, más cuando ya estás casado, ¿verdad? Tienes que dedicar tiempo a los hijos, tiempo al trabajo y tiempo al estudio. Y a veces, hermanos, sacas fuerzas de donde no puedes, pero te dedicas porque tienes una meta y te estás esforzando. ¿Me está escuchando, hermanos? Te estás esforzando y también, hermanos, hay gente que en el gimnasio para perder peso, yo no me incluyo entre ellos, pero hay gente que sí, ¿verdad? Se esfuerza y está ahí, tú puedes, te está echando ánimo solo. Nadie le echa ánimo, tú puedes, ahí está con las pesas, ¿verdad? Y está ahí y todo, y tú la haces y tú puedes, y está esforzándose. ¿Y qué pasa en la vida espiritual? En la vida espiritual es igual. En la vida espiritual, hermanos, tenemos una carne. Dice la Biblia que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, y que la carne es débil y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué pasó con los discípulos cuando el Señor Jesús los invitó a orar? Se quedaron dormidos, roncando, porque la carne es débil. Si usted agarra la carne y dice, ¿sabes qué, carnita? Aquí quédate en el sofá. Bien a gusto la carne. No, sí, y tráeme papitas y tráeme una soda y ahí están. Carne, vamos a la iglesia. No, tengo que hacer esto, tengo que reparar el carro. Se le ocurren un montón de cosas a la hora de venir a la iglesia, hermanos. Tiene el sábado, tiene otro día, pero no a la hora de la iglesia. Y está la carne ahí, resistiendo. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, y perseveraban, esforzar su carne. Tenemos un enemigo, hermanos, que pesa como, bueno, el mío pesa como 200 libras, ¿verdad? Y está, hermanos, un poquito sin pelo, pero me paro al espejo y dice, ese es el enemigo número uno. Nosotros somos nuestros propios enemigos, nuestra carne, nuestra debilidad. Y aquí dice la palabra del Señor que ellos perseveraban. ¿Qué quiere decir perseveraban? Que se esforzaban, aunque no quería la carne. Cuando tú te esfuerzas en algo, que quieres hacer algo, aún en el deporte o en alguna otra cosa, te esfuerzas. En la vida espiritual es esto, hermanos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Están conmigo? A veces, hermanos, hay situaciones donde nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Recuerdo mi esposa se cayó de las escaleras y estábamos, hermanos, en una situación delicada en el hospital. Se fracturó la lumbar y por poquito y queda en silla de ruedas. Fue una situación delicada. Era domingo, recuerdo que era domingo porque veníamos bajando, ella venía bajando la escalera y con el saco se envolvió en sus pies y cayó, ¿verdad? De una vuelta y cayó, se fracturó. Cuando entramos al hospital, dijimos, Señor, ayúdanos, estamos en tus manos. Solo tú nos puedes ayudar. Y era domingo y recuerdo los ojos de mi esposa porque no podía hablar. Me miraba profundamente y me decía, ¿qué es eso? Vete a la iglesia. No, pero estás aquí. Vete a la iglesia. Hermanos, ¿sabes qué? A veces en el dolor, a veces en las cosas difíciles tenemos que ir ahí donde se tiene que esforzar. Porque es aquí donde Dios levanta tu vida. Porque es aquí, hermano, cuando tú dejas tus cargas al Señor y descansas en Dios y que Dios transforma tu corazón. Pero a veces venimos, hermanos, poniendo tantas cosas, tantas quejas, tantas situaciones para buscar de Dios que no crecemos. Aquí habla de una iglesia viva tiene que tener esos 4 fundamentos. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero muchas veces, hermanos, hay mucha gente que dice, no, pues a mí me gusta nada más convivir. ¿Verdad? Los convivios, me encantan los convivios, sobre todo cuando hay tanta comida. Me encanta. Pero, hermanos, vamos a tener una reunión de oración. ¿Y qué creen? Pues vienen pocos. Pero yo quiero invitarles, hermanos, a esforzar esta carne y decirle, vamos a orar. Porque es ahí en la oración donde están los milagros de Dios. Es ahí en la oración y en la enseñanza donde está el crecimiento espiritual. Es ahí donde está la fortaleza de Dios, hermanos.
Porque si no vamos a ser niños todo el tiempo, vamos a ser gente de emociones, gente que nada más se basa, hermanos, a los sentimientos, que ahora me sentí porque no me saludaron, ahora me sentí porque pues cualquier cosa, ¿verdad? No me dieron la rebanada de pastel que yo quería, ¿verdad? O porque yo traje una comida y no me tocó de esa comida. Tantas cosas que pone el enemigo en nosotros. En lugar de crecer en el amor, en lugar de crecer en la gracia, estamos, hermanos, siendo intolerantes porque muchas veces no aprendemos a crecer. Cuando no conoce uno de Dios, no, eso no es importante porque es tu vida. Pero cuando conoces a Cristo, la Biblia dice que amemos unos a otros como Cristo nos amó unos a otros. ¿Me está escuchando? Que aprendamos de los frutos del Espíritu Santo están en nosotros y aprendamos a crecer en el Señor. Yo le decía en la mañana a los hermanos de que a veces, muchas veces cuando vamos a un buffet, hermanos, y llevamos niños y decimos a los niños, porque llevamos a un buffet, ¿verdad? Queremos disfrutar nosotros y no estamos preocupados por lo que van a comer esos niños. Coman lo que quieran, hijos, agarren lo que quieran. ¿Qué agarran los niños? Pasteles, gelatina, postres, ¿verdad? Pizza. Y luego que dice usted, no, mija, come vegetales, come carne, para que te nutras. Porque eso no le va a nutrir. Y yo quiero decirle, muchas veces en la vida cristiana, hermanos, hay cosas que no nos nutren. Pero tenemos que aprender a esforzarnos en leer la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles, que es lo que la Biblia dice, porque yo tengo que tomar decisiones, pero ya no vas a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Ahora tienes que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Eso es lo interesante. Cuando tú eres cristiano ya tomas decisiones conforme Dios quiere que tomes esas decisiones. No como tú quieres, no como tú piensas, como yo creo. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Entonces es donde tengo que esforzarme. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Es cuando estamos creciendo en la palabra de Dios, estamos madurando en las cosas de Dios. Dice, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, cuando convivían, cuando partían el pan en las casas. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, a veces termina la reunión y nos vamos, ¿no? ¿Verdad? Ahorita más con el asunto del COVID, pero esta no es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una vida de comunión. La vida de la iglesia es una vida, hermanos, donde podemos, gracias a Dios porque tenemos iglesia y gracias a Dios por todos. La iglesia, hermano, no es un lugar, esto es un templo, es un edificio. La iglesia es usted, somos nosotros. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y es ahí donde Dios, hermanos, empieza a crecer en nosotros en el amor, ¿verdad? En la paz, en la paciencia, en los frutos. Y a veces somos, hermanos, gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia no es un lugar a donde vamos, es un lugar al que pertenecemos. La iglesia es una familia. Gracias, hermanos, gracias, Iglesia Nueva Esperanza, porque cuando hubo COVID, ustedes estuvieron ahí, hubo gente que respaldó a otros en momentos de crisis, en momentos de necesidad, han apoyado, en momentos difíciles han estado ahí como iglesia. Eso es lo que nos hace iglesia, hermanos. Que podemos amarnos, que podemos, hermanos, estar juntos en los momentos, apoyar al hermano en su momento difícil, a la hermana en su momento difícil. Pero lo importante, hermanos, es que crezcamos en Cristo Jesús. Porque nuestra meta, hermano, no es la gente. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es Cristo. ¿Me están oyendo, hermanos? Cuando aprendemos a crecer en las cosas de Dios, cuando aprendemos a amar al Señor. Les decía que a veces somos intolerantes. Les hablaba de un campesino que se casó y este campesino iba con su novia arriba del caballo. Iban por el campo ya a su casa y por allá se tropezó el caballo y le dijo al caballo, va una. Y luego siguió avanzando y se volvió a tropezar el caballo y dijo, van dos. Y siguió adelante y volvió a tropezarse el caballo. Baja la novia, se baja él, baja la novia y agarra la pistola y mata al caballo. Dijo, con qué bruto me casé, qué bruto eres. Y le dice el hombre, va una. Se le acabaron los problemas, ¿verdad? Hay gente que te dice, va una, pastor. Le fallas poquito y va una. O van dos. Hermanos, es donde crecemos
en los frutos del Espíritu Santo no son nuestros. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar el amor que no tenemos. No podemos dar la paz que no tenemos. Tenemos que ser llenos de Dios. Necesitamos la presencia. Dice, perseveraban en la oración, porque es ahí donde Dios va a hablar a tu vida. Es ahí donde el Espíritu Santo va a cambiar tu corazón. Cuando tú te humillas, cuando tú le dices, Señor, me rindo a ti, yo necesito tu presencia. El Señor viene, dice que ha puesto su Espíritu en nosotros, ha quitado de nuestra carne el corazón de piedra y nos ha dado su Espíritu Santo, que habla en nuestro corazón, habla en nuestra vida y comienza a haber una transformación en nosotros. Si no, nuestra vida cristiana va a ser una vida de rutina, una vida, hermanos, que no es transformada. Dios quiere cambiarte. Cuando tú decides seguir al Señor, hermano Mauricio, ayúdeme, vamos a cantar ese canto que cantamos ahorita. Cuando tú decides seguir a Cristo y le dices al Señor, Señor, yo necesito decidir por ti. Yo tomo una decisión. Cuando imagínense que se bautizaron los 3,000, se bautizaron la gente que estaba ahí, tomaron un paso de fe. Digo que cuando yo me bauticé, me invitaron al bautismo. Yo fui nada más para pasar el día de campo. Me dijeron, va a haber un día de campo, ve, vamos a estar ahí juntos. Y fui y empecé a ver que la gente decidía seguir a Cristo, ¿verdad? Y luego cuando salían del agua cantaban un canto que decía así, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros, yo sigo a Cristo. Gracias. Hoy dejo al mundo y sigo a Cristo. Hoy dejo al mundo y sigo a Cristo. Hoy dejo al mundo y sigo a Cristo. No vuelvo atrás. Yo miraba esa escena, hermanos, y decidí seguir a Cristo. Y ha sido la vida más bella haber conocido a Jesús y haber decidido seguirle. Y hasta aquí el Señor me ha bendecido, me ha guardado, me ha ayudado. Esa tarde me acuerdo que dijo, todos se habían bautizado, salieron del agua y dijo el pastor, alguien más se quiere bautizar. Y mis pies como que iban solitos. Y gracias a Cristo tengo un nuevo destino, una familia diferente a la que viví, con un destino diferente porque sigo a Cristo. Los conozco a ustedes porque sigo a Cristo. Y llevo la palabra de Dios porque sigo a Cristo. Hermanos, es tiempo de decidirse por Cristo. Jóvenes, ustedes han crecido en la iglesia, muchos de ustedes necesitan ustedes mismos decidir por Cristo. Sus papás no pueden decidir por ustedes, es su decisión. Nos estamos invitando a decirle al Señor, sí, Jesús, yo quiero seguir tus caminos. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo, hermanos? ¿Cuántos quieren perseverar y decirle, Señor, yo quiero perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión? La doctrina de los apóstoles es la palabra de Dios, no tus emociones, no tus propias decisiones. Dile al Señor cuando tomes una decisión, Señor, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que tú quieres que haga ahora? Porque la Biblia dice que estamos muertos con Él, crucificados con Él. Quiere decir que vamos a morir a nuestros propios sueños, deseos y decisiones y decir ahora, Señor, yo quiero hacer tu voluntad,
No mi voluntad, sino tu voluntad. Y muchas veces nos va a costar, pero va a ser una victoria muy grande, hermanos, haber obedecido y haber levantado una vida diferente a lo que el diablo quería llevarnos, a una vida de destrucción. Pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, una vida diferente, un destino con Él, una gloria, una victoria con Dios. Es tiempo, hermanos amados, de volvernos al Señor, de levantar esa iglesia viva. ¿Cuántos lo quieren hacer? Pónganse de pie. Perseveraban. Y aquellos 3,000 fueron bautizados, fueron llenos de la presencia de Dios. Es tiempo, hermanos. Pónganse, muchachos, por favor. Es tiempo de decidirnos por Jesús. Es el tiempo de decirle al Señor: Señor, yo quiero seguir tus caminos. Amén, hermanos. Seguir haciendo tu voluntad. Y si usted quiere bautizarse, dígame: pastor, yo quiero bautizarme, mi familia se quiere bautizar. Aquí hay una pila de bautismo, no tenemos que ir a otro lugar, ¿verdad? Podemos poner agua caliente también. He bautizado en lugares bien fríos, hermanos, ¿verdad? Aquí en Lions, a veces con el deshielo, ¿verdad? Y bautizamos personas. Y yo creo que es una decisión personal, y también usted quiere oír, escuche la palabra de Dios, pero hay gente que ya está preparada, gente que ya está dispuesta. Dice la Biblia que en aquella misma hora, ¿verdad? Cornelio y su familia decidió bautizarse y se bautizaron. ¿Se acuerdan? Ahí esa misma noche, ¿verdad? Porque es una decisión por el Señor. Y es importante, hermanos. Usted dígame: pastor, yo quiero seguir al Señor, yo quiero perseverar en las cosas de Dios. Amén. Quiero perseverar en las cosas del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Levanta una iglesia viva, Dios, una iglesia, Señor, llena de tu presencia, una iglesia con corazones dispuestos a hacer tu voluntad, Señor. Oh, no nuestra voluntad, sino tu voluntad. No a mi manera, sino a tu manera, Señor. Oh, mi Dios, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos. Dile: Dios, te necesito, Señor, necesito de ti, Padre. Oh, mi casa necesita tu presencia. Mi familia necesita tu presencia. Oh, mi Dios, gracias te damos, Señor, que haya decisiones por ti, Señor. Que haya un corazón dispuesto, Dios. Oh, Señor, he escuchado tu palabra. Estos jóvenes que desde niños han estado en la iglesia, que desde niños han estado aquí, Señor, que tomen una decisión, Padre, importante en sus vidas, Señor, de ser seguidores tuyos, de amarte, de entregarse a ti, Señor, de conocer tu destino, lo que ellos tienen, Señor. Oh, esos dones que has puesto en sus vidas sean para tu gloria, Señor. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, que familias decidan servirte, que familias decidan hacer ese paso de obediencia, juntos puedan servirte, Señor. Soberano, oh Señor, gracias. Ni la muerte pudo detener tu poder. Persevere, hermano, persevere en la comunión, persevere en la oración. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte te pudo detener.